Acá estamos en la actividad hoy temprano, abierta en la propuesta 2 de Classroom. Para hacer esta actividad tienen que tener leído y súper bien entendido y leído el relato, el cuento Hoy temprano de Pedro Mairal. ¿Sí? Este relato fue subido a Classroom y enviado en algunos casos por correo y también se subió y se envió en algunos casos también por correo el audio y el enlace en algún caso para que puedan acceder a que alguien les lea el relato, ¿sí? Pueden hacerlo ustedes en silencio, pueden hacerlo en compañía de la voz del autor y si necesitan o tienen alguna duda con alguna parte del relato que no hayan entendido, recuerden que cuando hay palabras que no se entienden hay que googlearlas, hay que buscarlas en el diccionario, ¿sí? Pero en el caso de que haya algún fragmento del cuento que les parece muy confuso, o el cuento en general, si les parece algo muy confuso, podemos charlarlo a través del Classroom o a través del correo, ¿sí? Vamos hasta aquí. Empecemos por recorrer siempre hay que dar una mirada completa a las propuestas, a las actividades que se les envían para que vean toda la propuesta. Parece algo largo, pero no es tan largo porque la propuesta es breve. Lo que pasa es que las explicaciones, las consignas son largas. Tenemos tres. Fíjense que son las palabras y las ideas. Más abajo tenemos el punto B, la mirada del narrador, que ojo que tiene B1 y B2, por aquí. Y luego tenemos el tiempo, el punto C. Se refieren, por supuesto, a distintos aspectos del relato. Empecemos por pensar en las palabras y las ideas. Es decir, que nos vamos a centrar en de qué nos habla a través de las palabras. ¿Sí? En este relato, como dice aquí, el narrador nos cuenta un viaje en automóvil. Sin embargo, las cosas y las personas van cambiando, como si ese solo viaje fuera transformando todo. Se habrán dado cuenta, quienes han leído el relato, que pareciera por momentos un relato fantástico, porque van sucediendo cosas y este personaje principal que cuenta su relato, cuenta su historia en primera persona, ¿sí? Desde un yo, igual que en otros textos que con algunos ya hemos leído, ¿sí? Este narrador relata y resulta que parece como que va creciendo a lo largo del relato, ¿no? Se va convirtiendo de niño a hombre y va contando cosas de su vida, a lo largo de su vida en este viaje, ¿no? Esto que nos hace pensar en la vida como un viaje también. Dice, vamos a recorrer ese camino intenso junto al narrador. Averiguaremos cómo escribe este autor, qué ideas resalta, cómo usa las palabras, cómo fabrica los tiempos, en qué pensó cuando pensó en contar este relato. Aquí dice las palabras y las ideas y nos explica lo que es un campo semántico. ¿Sí? El campo semántico es un grupo de palabras que están relacionadas por su significado. Así, un campo semántico del sustantivo deporte podría ser el formado por palabras como fútbol, baloncesto, tenis, rugby, natación, incluso, ojo, podrían poner también pelota, cancha, red, también son parte de este campo semántico del deporte. Hasta podríamos poner zapatillas, ¿no? O raqueta. Todas son palabras que entran dentro del campo del deporte. Mientras que un campo semántico de la educación estará configurado por palabras como profesor, enseñanza, clase, alumno, tiza. Podemos incluir bancos, borrador, pasillo, preceptor. Por supuesto que hay muchas palabras que pueden estar relacionadas con el campo educación. Estas palabras siempre son palabras sueltas, ¿sí? No se trata de frases o explicaciones, son palabras sueltitas. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les dijera mate? Bueno, del mate, pensemos en el ritual del mate. Podríamos decir yerba, bombilla, azúcar, agua, podríamos decir termo, hasta podríamos decir plaza, ¿por qué no? O bizcochitos, ¿no es cierto? Que están como incluidas dentro de lo que es el campo semántico. El campo semántico es un campo de sentido. Cuando hablo de semántico, estoy hablando del significado, del sentido de las palabras. Y claro, en el caso cuando yo digo termo, azúcar, yerba y bombilla, son todas palabras que están relacionadas desde lo semántico, desde el significado. Capaz que cada una aparte no se asocia inmediatamente con el mate. Si yo digo azúcar, tranquilamente podría hablar
de un postre, de cualquier otra cosa. Pero si yo la meto dentro de un campo donde también están la palabra termo, bombilla y yerba, por supuesto que lo voy a asociar con el mate, ¿sí? Las palabras, aparte, tienen su propia significación, ¿sí? Y tienen una significación muy amplia, pero puestas en un equipo de palabras, en un conjunto de palabras, siempre nos remiten, siempre no, a veces nos remiten a algún tema en particular. Como en este relato hay muchos temas, hay varios temas que se recorren, podemos armar varios campos semánticos, ¿sí? Son palabras que entran relacionadas debajo del paraguas de un solo tema, ¿sí? Acá nos explica lo que es una nube de palabras. Una nube de palabras es algo parecido, pero diferente, porque en la nube de palabras hay una palabra principal y después las demás tienen diferentes jerarquías. Es decir, que por ejemplo, disciplina, como van a ver aquí, donde dice disciplina, es un poquito más chiquita que enseñar, ¿sí? Porque es menos importante. Esto no sucede en el campo semántico donde todas las palabras son iguales de importantes, ¿sí? O igual de importantes. Dice, este cuento está atravesado por algunos temas, como les decía recién, y eso podemos percibirlo en los campos semánticos que se abren en la narración. Por ejemplo, en este cuento hay algo importante que tiene que ver con la casa, ¿no? Incluso desde el principio, cuando se habla de la casa donde él juega, el departamento donde él juega, y ese recorrido hasta la casa, que es la casa quinta, donde van con su familia siempre, ¿no? Entonces, nombra al patio y al garage, que se parece, que tiene más relación con la casa donde él vive en la ciudad. Después dice paredes, chimenea, muebles, plantas. Todas estas palabras aparecen en el cuento y podemos armar el campo semántico de la palabra casa, ¿sí? Ahora, también hay un tema que aparece en el relato que es viaje. ¿Qué palabras aparecen en el viaje, digo, en el cuento, que nos remiten a la idea de un viaje? ¿No? No sé, ustedes ya, algunos han respondido este trabajo y han puesto, por ejemplo, se han referido a la carretera, se han referido a los vehículos, se han referido a diferentes cosas que se nombran en el cuento. Las palabras de estos campos semánticos tienen que estar en el cuento. Si no aparecen en el cuento, no nos sirven. No vale traer en la palabra viaje avión, porque la palabra avión no aparece en el cuento. ¿Estamos? Lo mismo va a pasar con infancia, que es otro tema que está atravesando este relato. La idea de la infancia recorre muchas cosas en la infancia, ¿sí? Sobre todo muchos objetos, habla mucho de los objetos. Y claro, por ejemplo, yo en infancia podría poner, no sé, podría poner paleta o pelota o chupetín, pero no están en el cuento. Entonces yo tengo que buscar en el cuento qué palabras sueltas me remiten a esto de la infancia. Y después ustedes pensar en otro tema del que esté hablando el cuento, porque atraviesa varios temas, y poner una palabra que dimensione este tema, que lo mencione, y luego algunas palabras que salgan del cuento y que puedan llegar a reunirse debajo de este tema. Bien, tenemos que pensar acá, ¿sí? Hay que recorrer el cuento, esto es leer el cuento una o dos veces. ¿Qué pasa con la mirada del narrador? La mirada del narrador, estamos hablando de qué tipo de narrador es. Seguramente ustedes se acordarán del narrador omnisciente, el narrador testigo, ¿sí? El narrador personaje, que en este caso, a ver si recuerdan, como habíamos visto en algunos otros textos con algunos de ustedes, si no, ya lo veremos, el autor es Pedro Mairal, pero el narrador es otro. Recordemos que no son lo mismo, ¿sí? Sin embargo, quien cuenta la historia no necesariamente es Pedro, sino una voz representativa, como si fuera un locutor. La voz en off es de las películas. Esa voz es el narrador y es muy importante decir que no es lo mismo que el autor, ¿sí? El autor, por ejemplo, en el caso nuestro, hace una grabación donde nos lee. Sin embargo, lo que le pasa al personaje de este cuento no es algo que necesariamente le tenga que pasar al autor, ¿sí? El autor nos está leyendo en este audio, pero no significa que esto sea algo que le pasó a él. De hecho, imagínense que no le pudo haber pasado de haber crecido de niño a hombre en un viaje, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que pensar en un narrador, en una especie de personaje que relata, que en este caso relata en primera persona, es decir, relata como que algo que le pasó a él.
Esa voz dice es el narrador y es importante decir que no es lo mismo que el autor. El autor inventa a su narrador, crea sus pensamientos y su mirada, su punto de vista, su participación en la historia, qué ve, qué no ve, cómo lo narra, ¿sí? En este relato el narrador cuenta su propia historia. En esta historia hay otros personajes de los cuales el narrador habla, pero él también es un personaje, es el principal, ¿sí? Así por momentos usa palabras propias del yo, ¿sí? En singular, verbos y pronombres en primera persona, como por ejemplo, llevo, aquí en primera persona, llevo un autito Matchbox adentro de un frasco para capturar insectos y unos crayones que ordeno yo por tamaño y que no me tengo que olvidar al sol porque se derriten. A nadie le parece peligroso que yo vaya acostado en la luneta, ¿sí? Y luego, esto es una primera persona del singular. Y como él viaja acompañado, en otros momentos usará palabras propias del nosotros, en plural. Por ejemplo, fíjense aquí que dice, miramos, nosotros, miramos, pasar hacia atrás el camino prolijo, los árboles podados con los troncos pintados de blanco, y escuchamos, nosotros escuchamos, los quintetos para cuerdas, las sinfonías, los conciertos para piano, las óperas. Aquí tenemos entonces un fragmento de ejemplo de una primera persona del singular y abajo un fragmento con una primera persona del plural. Te proponemos que busques más ejemplos de expresiones, frases u oraciones completas, en el cuento, por supuesto, donde el narrador habla en yo, primera persona, donde se nota, donde haya verbos y partes donde se note, no necesariamente tiene que decir yo, no busquen el yo, sino busquen ese verbo que está en yo, o, o ese pequeño pronombre como este me, ¿sí? Que esté en yo, en primera persona, ¿sí? Más ejemplos en el libro, en el cuento, ¿sí? Donde dice yo, donde habla en primera persona. No necesariamente tiene que decir la palabra yo, ¿eh? Tiene que estar en primera persona. Donde el narrador habla de nosotros también tienen que buscar. Es muy fácil este segundo pedido, es muy fácil porque así empieza el cuento, ¿eh? Empieza justamente hablando en nosotros, ¿sí? Donde el narrador habla en nosotros. Busquémoslo eso. Extraelos y copialos. Acordate de ponerlos entre comillas, ¿sí? Porque estás copiando, estás citando. Bastará con que encuentres uno para cada caso. Es decir, un ejemplo donde se vea el yo y un ejemplo donde se vea el nosotros. Esto es todo lo que hay que hacer en el punto B1. Es todo lo que hay que hacer. Voy para el 2. Si el narrador no formara parte de la historia, contaría todo como desde afuera, ¿sí? Un narrador externo, que es lo que se llama narrador testigo o omnisciente, depende porque el omnisciente es el que sabe todo lo que sienten y piensan los personajes y el testigo por ahí no. De alguna manera el omnisciente es una manera de ser testigo, solo que es un testigo todopoderoso porque sabe todo lo que piensan y sienten los personajes. Ahora, dice, por ejemplo, ¿cómo diría si esta historia estuviera contada en tercera persona? ¿Sí? Como desde afuera. Diría, salimos temprano, acá está en primera, ¿eh? Salimos temprano, diría, salen temprano. Papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. El papá diría, porque es el papá de otro, no es el propio. El papá tiene un Peugeot 404 Bordeaux recién comprado. Miren arriba, yo me trepo a la luneta trasera y me acuesto ahí a lo largo. Miren cómo quedaría. Él se trepa a la luneta trasera y se acuesta ahí a lo largo. Es un él acá. Voy cómodo. Miren, va cómodo. Me gusta quedarme contra el vidrio de atrás porque puedo dormir. Le gusta quedarse contra el vidrio de atrás porque puede dormir. ¿Sí? Esto es lo que tenemos que hacer. Trasladar un pedacito a tercera persona. Te proponemos que intentes trasladar los fragmentos del relato que pusimos de ejemplo en la consigna 1, los vamos a pegar de nuevo aquí debajo, ahora se los muestro, a un narrador externo, es decir, a una tercera persona, cambiando lo que a vos te parezca que hay que cambiar. Volvemos a poner los ejemplos de antes.
llevo un autito Matchbox adentro de un frasco. A ver, les doy una pista. ¿Cómo iría este verbo? Llevo. Si es en tercera persona, iría tercera persona del singular, porque acá está en primera del singular. En tercera del singular sería lleva, porque es un él, lleva. ¿Sí? ¿Qué pasaría con lo demás? A ver, vamos con la siguiente. Miramos pasar, esto es plural, primera del plural, nosotros miramos. ¿Cómo quedaría en tercera? Es un ellos. Ellos ¿cómo digo? Ellos mira, ¿eh? Miramos pasar hacia atrás el camino prolijo, ¿sí? Escuchamos, esto es lo que hay que cambiar, sobre todo los verbos, ¿eh? Lo demás queda igual. Lo tengo que escribir, ¿eh? Lo reescribo todo. Nada, copio y pego, por supuesto. Si tienen la posibilidad de copiar y pegar, lo hacen. Si no, bueno, de última pueden corregirlo. Por ejemplo, no sé, cambiarlo sobre el propio ejemplo, ¿sí? Bien, esto es lo que hay que hacer en el B2. Vamos con el tiempo. Dice aquí, en este relato el viaje en auto es también un viaje en el tiempo. Ya lo habíamos dicho esto. El transcurso de la vida del narrador. Nos gustaría que buscaras en el cuento esas palabras que parezcan estar más estrechamente relacionadas con el paso del tiempo, como ocurre, por ejemplo, con los términos ahora, antes, después, cuando. La idea es que vos vayas y releas el cuento buscando 3 tramos en el que esas palabras aparezcan y cites la oración completa en la que los encontraste. Si es que efectivamente no lo notás que hay un avance en el tiempo. Vamos a darte nosotros 3 ejemplos. ¿Sí? Acá dice, yo no viajo en el asiento hasta más adelante. Y este más adelante nos remite a un paso de tiempo que va a venir después. Cuando hace demasiado calor, este cuando también podría estar subrayado, o cuando ya no quepo en la luneta porque crecí un poco. Busquemos no crecí un poco, no busquemos verbos, busquemos palabras que no sean verbos, ¿sí? Cuando, más adelante, o frases, ¿no es cierto? Más adelante, donde se note que pasa el tiempo. Fíjense en este segundo ejemplo, cuando ya tenemos el Renault 12, a Miguel se le vuela por la ventana medio pilón de figuritas de titanes en el ring y papá frena la banquina para juntarlas porque Miguel grita como un enloquecido. Cuando ya tenemos el Renault 12, vieron que van a ver que cambian de auto, van cambiando de auto. Entonces, acá se nota este paso del tiempo, cuando ya tenemos el Renault 12. Y fíjense que dice, pero después Vicky empieza a traer libros para el viaje y los lee sin prestarle atención a nadie. Pero después, ¿sí? Después habla de un paso del tiempo, ¿sí? Más tarde, más adelante, cuando pasa tal cosa, ¿sí? Busquemos esas en otras partes del cuento que no sean estas 3 que se ponen de ejemplo, busquemos en el cuento, ¿eh? Hay que indagar adentro del cuento, hay que recorrer adentro del cuento una y otra vez. Esta es la idea, porque de esta manera aprendemos a leer mejor lo que leemos, ¿sí? A entender, a interpretar mejor, a encontrar nuevas interpretaciones y además a descubrir cómo hizo este narrador para contar. Eligió una primera persona, ¿por qué eligió esta primera persona? ¿Qué nos quiso transmitir con esta primera persona? ¿Sí? ¿Por qué elige determinadas palabras y no otras? ¿Sí? ¿Por qué arma todo un espacio lleno de sentidos con estas palabras? ¿Sí? ¿Por qué elige mirar desde el lugar de un niño? ¿Eh? ¿Y cómo hace con el tiempo? ¿Sí? ¿Cómo relata este tiempo? Y vamos a hablar en clase de este tiempo, ¿sí? Vamos a trabajar en clase más adelante. ¿Qué pasa con este tiempo? Esto es todo y cualquier duda que tengan, se contactan conmigo y nos vamos a ir comunicando para más explicaciones.